No, profe, no se lo escucha. Profe, es como que aparece. Ahí sí, ¿Ahí se escucha? sí, sí, ahí sí. Bueno, buen día a todos. Vamos a largar, por respeto a lo que llegaron temprano. Bueno, hoy nos va a tocar la patología de las vías respiratorias altas. Vamos a hablar de síndrome cefálico, las patologías de laringe y de tráquea que son de resolución quirúrgica.
Bueno, básicamente vamos a hacer un pequeño recordatorio anatómico cuando entremos zona por zona y algunas características. Bueno, evidentemente la vía respiratoria es alta, compromete la cavidad nasal, la nasofaringe, la nariz y la tráquea hasta la entrada del tórax, porque la tráquea torácica se ve dentro de las patologías de las vías respiratorias bajas, que hay que tener otras consideraciones. Básicamente, ustedes cuando tengan un paciente que tiene problemas de tomar aire, porque básicamente en eso consiste la patología de vías respiratorias altas, eh, generalmente cuando llegan a la consulta pueden mostrar pocos síntomas, es decir, tiene una gran variedad de presentación clínica dentro de aquellos que solamente tienen unos estertores o sibilancias respiratorias, o ronquidos, o agitación, aquellos que se presentan con síncope, desvanecimiento, cuadro de cianótico, es decir, que la gama de patología que vamos a tener estos pacientes es muy variada, desde algo simple hasta algo muy variadas, muchas veces por la curva de aprendizaje, es decir, no se tiene, si uno realmente cuando empieza a hacer cirugía va a notar que la destreza quirúrgica va a estar acompañada de las técnicas que se hacen en forma periódica y las estructuras que no son de abordaje cotidiano, son muchas porque hay que reconocer toda la anatomía y a veces están deformadas y bueno, y hay estructuras muy importantes dentro de la vecindad de ese tejido, como por ejemplo tocar el nervio laringo recurrente, podemos llegar a hacer un paro respiratorio, un paro cardíaco por la manipulación excesiva, podemos cortar una arteria que es importante y todas las patologías respiratorias a pesar que son de vías respiratorias altas, cobran relevancia importante tanto en la preparación del paciente, en el pre y postquirúrgico. Hay que tener en cuenta la oxigenación y estar al lado del paciente una vez que se opera hasta la recuperación total. En la psicología más frecuentes son el estridor, la silivancia y en algunos casos la disfagia. Básicamente el estridor es un sonido agudo, ¿tá? Que son todos tipos, signos de tipo obstrucción. La respiración generalmente es sonora, es bucal, tiene taquipnea. Algunos pacientes pueden presentar deformaciones si estamos hablando de tumores, ¿tá? Pero generalmente la característica más común que van a tener ustedes son los signos respiratorios inspiratorios exacerbados, y van a ver ustedes que muchas de esas patologías respiratorias se van a acompañar con patologías de tipo digestiva, por una razón de cambio de presiones que hay entre la inspiración y la cavidad torácica, y por ende repercute sobre lo que es el cardia, y el esfínter caudal del esófago, el cardia y el estómago. Por eso van a ver muchos perros que tienen problemas respiratorios, que vienen acompañados con cuadros digestivos o problemas digestivos, sobre todo de vómitos o regurgitaciones, que en realidad son una mera consecuencia de un cuadro de tipo respiratorio. Eh, Perdón, apagar esto, si no me vuelvo loco. Tengo que correr para allá. Bueno, decir, muchas veces se habla que el paciente entra en disnea, aunque en realidad la disnea es una sensación de dificultad respiratoria, que nosotros lo que vemos es un distrés respiratorio, es decir, el animal respira con dificultad. Y acuérdense que no es lo mismo disnea que distrés. Distrés es la respiración con dificultad que uno observa, y disnea es la respiración, la dificultad respiratoria que tiene el paciente. Es decir, uno es el síntoma y el otro, la disnea es un síntoma y el distrés es un signo clínico. Bien, y básicamente por hacer, memoricen esto, creo que es fácil, ¿estamos? Generalmente hay una modificación sonora del ruido respiratorio, la inspiratoria que lo caracteriza.
Ustedes a medida que vayan evaluando y viendo clínica van a poder distinguir distintos patrones respiratorios de los pacientes. Por ejemplo, este es un estridor respiratorio, extractor respiratorio de un paciente con un síndrome del braquicefálico, producto del paladar largo elongado, muy común en las razas braquicefálicas. Este es un estridor, un poquito más agudo, típico de los perros viejos que saben tener problemas en la laringe. Este es el famoso tos de granizo, producto con alguna silivancia, producto de estenosis de la vía respiratoria alta de la tráquea. La respiración, cuando uno tiene generalmente respiración que es más de disnea, y la tos que acompaña la disnea, la tos disneica, la tos producida por edema, de cualquier tipo, es una tos muy corta, ¿verdad? Escuchando los pequeños patrones de tipo respiratorio, puede con la clínica localizar la zona afectada. ¿Tá? Hay que reconocer los ruidos cuando se hace la exploración clínica para tratar de ubicar y focalizar el estudio complementario, ¿estamos? Para poder lograr un diagnóstico con certeza. A diferencia de los gatos, los perros son tosedores. La tos no es patrimonio de enfermedad de vías respiratorias altas. La tos puede estar localizada tanto en la zona de la laringe, en la zona de la tráquea, en los grandes bronquios, en los pequeños bronquios. Inclusive la tos se produce por edema, por compresión, por cambios de presión a nivel de los bronquios pequeños en el perro. En el gato, la tos, acuérdense que no está asociada a cuadros de tipo a cuadros de tipo cardíaco, como lo puede hacer el perro, sino que la tos en el gato está asociada generalmente a problemas bronquiales y problemas bronquiales bajos. El signo característico de una afección de vía respiratoria alta en el gato pasa a ser el estornudo cuando están comprometidas las narinas o, al igual que los perros, la dificultad respiratoria inspiratoria con los cambios de sonidos de tipo ventilatorio. Es decir, que básicamente nosotros que tenemos que tener en cuenta en este gato. Vía respiratoria. Claro, el gato del perro no tose por problemas cardíacos, el edema pulmonar del gato no causa. La tos del gato generalmente nos está hablando de problemas bronquiales, por lo general bronquios bajos, porque ahí tienen los receptores de la tos. Esa es otra característica. Así que nosotros con la clínica debemos tratar de explorar al paciente preguntando en qué momento tose, en qué momento si ronca, si no ronca, si se pone en crisis cuando está en actividad física, no está en actividad física, si tiene cuadros de tipo digestivo. Acuérdense que muchos problemas, sobre todo en los perros braquicefálicos, los problemas respiratorios vienen a consulta no por problemas respiratorios, sino vómitos crónicos, regurgitaciones crónicas, ¿sabes? Y uno apunta a ver algo en el esófago, algo en el estómago, y en realidad es el mismo síndrome respiratorio que produce los cuadros digestivos. Cuando exploramos las vías respiratorias altas, es fundamental la clínica y una buena anamnesis. El aliado nuestro son las imágenes, van a ver que la radiografía no es tan importante en las vías respiratorias altas, salvo, ¿no es cierto?, en los problemas de nariz y de alguna masa que puede estar comprimiendo la laringe, o en el tipo funcional cuando hacemos un tipo cuando tienen disfagia, ¿tá? Sobre todo parálisis laringe, a lo mejor con medio de contacto la podemos ver. El gran aliado nuestro, ¿tá?
hacer una laringoscopia, que inclusive ustedes la pueden hacer con la visualización directa, porque estamos hablando de vías respiratorias altas, y en la nariz muchas veces, por lo complejo que es, y la cualidad radiográfica que por el tipo de patología estamos viendo, porque vamos a ver un aumento de densidad o un problema ¿cómo se llama? Que compromiso óseo de los componentes faciales. En este caso cobra muchísima importancia la tomografía. Con respecto a la parte médica, bueno, no aporta mucho. Nosotros en bioquímica hacemos el perfil generalmente generalizado, es decir, pedimos todo lo básico, pero desde el punto de vista bioquímico muy pocos son los datos que se obtienen cuando tenemos afección de vía respiratoria alta. El gran aliado nuestro pasa a ser las imágenes, radiografía, radiografía simple de contraste. Podemos detectar la radiografía. Siempre vamos a tener que hacer radiografía cuando exploremos la cavidad nasal, sobre todo cuando tiene rinitis, unilaterales, con secreciones. La radiografía se tiene que hacer de modo simple o de modo de contraste. Todo paciente que estornuda, la cavidad nasal tiene que ser examinada. Y lamentablemente estos pacientes no se puede hacer, a veces no colaboran, que uno puede hacer la inspección bucal sin dormir animal, pero muchos pacientes se tienen que sedar para revisarse en forma consciente, tocar el paladar duro, ver cómo están las distintas piezas dentarias, hacer el sondaje de la bolsa para ver si no tiene comunicación, si la bolsa gingival no aumentó de tamaño. Y en estos pacientes, cuando uno hace una radiografía, es fundamental el manejo de anestésico y sobre todo de hacer una buena preoxigenación. No tomen algo como una vía de rutina en estos pacientes que presentan un estrés respiratorio, porque se les puede complicar el manejo. La el examen es un gran aliado, sobre todo para vías respiratorias altas y para ver el tema, sobre todo, de los problemas nasales. Con respecto a las radiografías de la cavidad nasal y de la laringe, que uno puede llegar a ver a una masa, sospechar de una masa, es importante las radiografías que sean ortogonales, ¿estamos? Y a veces necesitamos radiografías oblicuas. Hay que estar siempre identificando qué es lo que estamos viendo, cuál es el perfil que apoya sobre la placa para después poder interpretarla con mayor precisión y ver el lado que está afectado. Siempre hay dos placas de cada incidencia. Los medios de contraste que se utilizan es importante, sobre todo cuando hay algún tipo de disfagia, uno sospecha que tiene un problema de motilidad. La radioscopía no está al alcance nuestro, muy pocos centros son los que la tienen. En cambio hacemos radiografía de contraste, donde podemos evaluar el tránsito del bolo alimenticio, para ver si es el correcto, y eso nos sirve muchas veces para detectar inclusive hasta parálisis de tipo laringe si uno no está acostumbrado a verla en forma directa. El problema de las parálisis laringeas, van a ver ustedes que se presentan en animales muy viejitos, con una tos muy particular, y el síntoma que lo van a traer a ustedes, más allá de la tos, es que se ahoga, no tiene reflujo. ¿Por qué? Porque deja de funcionar la laringe y el bolo alimenticio, en vez de irse para el canal normal, que es el esófago, penetra a la laringe, desencadenando una tos muy productiva por un polvo de agua, inclusive a veces cianosis. El gran aliado nuestro, básicamente, es el examen endoscópico de las vías respiratorias, sobre todo los endoscopios rígidos. Se hace lo que es la exploración de la y ustedes pueden hacer mirar directamente sin tener un endoscopio ¿cómo se llama? Bajando con la misma maniobra que hacen para la intubación, empiezan a observar el funcionamiento de la laringe y van a inspeccionar la cavidad laringeo-oral con mayor precisión que los medios de radiografía o los medios de endoscopía.
Lo que sí es cierto que, bueno, la nariz no la puede, si no tienen un fibroscopio, no la pueden explorar de forma directa, y cuando se hace esta exploración de tipo endoscópica, se tiene que hacer tanto por las cuanas anteriores como las cuanas posteriores, ¿tá? Para verificar la entrada como la salida. En este caso están viendo acá estas fotitos, son las cuanas, vistas desde la parte posterior donde hay una masa, ¿tá? Que ocupa las salidas de las narinas, y esa masa está protrusiendo lo que es el paladar blando, lo tiene hacia abajo, y por lo tanto también tiene, eh, tiene la patología del tipo respiratorio. Otra cosa que nos permite la endoscopía, que si uno tiene los elementos adecuados, pinza de biopsia o algún tipo de bisturí de tipo endoscópico, puede inclusive proceder a hacer diagnósticos de lo que está pasando en esa guana o en esa laringe, inclusive algunas son terapéuticas porque tener un cuerpo extraño encajado en algunas vías respiratorias se pueden sacar. Otro aliado nuestro muy importante son la tomografía. La tomografía trabaja con iones con rayos ionizantes, tiene un principio de radiografía desde el punto de vista físico, pero nos permite una reconstrucción tridimensional, tiene una radiográficamente en dos planos, acá lo tenemos tridimensional, podemos evaluar cada cavidad, cada desplazamiento con distintas ventanas que se llaman, que uno le puede ver los grados de visión que tienen los Halfield, que son los grados que uno puede ir manejando con el mismo programa y cambiar de estructura para hacerse mayor o menor visualización. Fíjense ustedes, acá tenemos lo que es las huellas timpánicas, que bien que se ven, que están ocupadas por aire, que se ven negros, y esto es básicamente una tomografía con una ventana para huesos. Fíjense cómo se resalta la cavidad ósea, y acá al lado tienen la misma tomografía en el cual le han cambiado la observación y han puesto tejidos blandos. ¿Tá? Acá vemos los músculos, maceteros, ¿tá? Fíjense en la diferencia que tenemos, sobre todo nosotros usamos mucho este tipo de estudio cuando planificamos una cirugía y no sabemos, confirmamos que tiene un tumor, confirmamos que tiene un tumor, pero no sabemos la extensión del mismo hasta dónde llega, porque no tenemos con la radiografía un plano de tipo bien, bien tridimensional. Con esto nos permite hacer un abordaje con mayor precisión. Bueno, y después nos quedaría como último explorar cualquier cavidad a cielo abierto. ¿Tá? En este caso se está operando un seno, se abre y se opera un seno, el seno frontal, ¿tá? Porque en la radiografía había una masa, se sospechó una masa, la gente no accedió a hacer la tomografía y se propuso la cirugía con algún tipo de cambio en la respiración, sobre todo en el momento de la inspiración. Acuérdense que muchas de estas patologías están asociadas a cuadros digestivos, sobre todo en los braquicefálicos. El motivo de esta es el vómito, ¿tá? Por un juego de presiones. Y acuérdense de que antes de diagnosticar, exploren todo lo que es las vías respiratorias altas, porque necesitan precisión diagnóstico, y si el paciente está crítico, como les va a pasar más de una vez, algunos pacientes ingresan con signos muy leves, otros ingresan con signos muy pronunciados, inclusive entran con cianosis, con cuadros sincopales, hay que usar oxigenoterapia, tanto para estabilizar el paciente como para aquellos pacientes que van a ser sometidos a diferentes estudios. Dentro de las patologías que tenemos acá, básicamente, tenemos patologías de tipo congénitas o patologías de tipo adquiridas. Básicamente, la línea de oro se lo lleva el síndrome braquicefálico,
más en estos tiempos que corren, que estos carlinos, el pus francés, están cobrando, básicamente están de moda, ¿ya? Y al estar de moda, todo el mundo quiere tener uno, y a veces estos pacientes, la gran mayoría, presentan ya problemas de nacimiento. Otra, porque esto lo da por la misma conformación anatómica de la cabeza, ¿tá? El síndrome braquicefálico, y las congénitas también podemos ver muchísimas hipoplasias traqueales, también especialmente en estas ramas. Dentro de las adquiridas tenemos los colapsos traqueales, ¿tá? Producto del síndrome del braquicefálico, la parálisis laringea, ¿tá? Enfermedades virósicas, sobre todo en los gatos, la artritis crónica, ¿tá? En los perros muchísimos traumas por peleas, traumas mandibulares, ruptura de laringe, perforación de las vías respiratorias bajas, ¿tá? En los pacientes más viejos, las neoplasias, si bien no tienen alta incidencia en cuanto a la presentación de neoplasias laringeas, sí lo hace la boca, con el que tiene una incidencia del 4%, y sobre todo se da en animales viejos. Los cuerpos extraños se presentan más de lo común. ¿Ah? Los cuerpos extraños generalmente es lo que se alojan en la orofaringe o orolaringe, son de fácil exploración y dan una manifestación clínica aguda que permite la extracción. En los cuerpos extraños tengan en cuenta que los gatos, sobre todo los lineales, generalmente hacen su anclaje en el estómago, así que no es cuestión de tirar solamente porque van a hacer daño. Tienen que tratar de ubicar el cuerpo extraño y estar seguros que el anclaje esté en una zona donde ustedes van a trabajar. Otros cuerpos extraños muy comunes son que se alojan en la cavidad nasal, el estornudo crónico, sobre todo en pacientes que exploran los cestos, que van afuera, generalmente saben inhalar pequeñas hojas, pequeños restos de vegetales. El síntoma también obedece al cuadro respiratorio con estornudo, y si hay mucha salivación también ahogo. Bien. Bien, de las razas básicamente, uno cuando empieza a ver razas se va a dar cuenta, bueno, como dijimos, braquicefálica, básicamente anomalía congénita, posiblemente por la conformación de duolicocéfalo, generalmente tienen presentaciones de tumores. Los tumores, van a ver que los perros de cabezas grandes y perros con texturas grandes son los que más tumores van a presentar en la parte oronasal. La parálisis laringea se da en los perros gigantes, por tipo vejeros, San Bernardo, labradores, lebreles, ¿estamos? Y los perros de raza pequeña tienen mayor predisposición a la bronquitis crónica, al colapso de tráquea y al colapso traqueal. Acuérdense de eso porque también tienen que pensar en la raza y en la predisposición de la raza. ¿Está? Bueno, digamos que los perros pequeños tienen alta incidencia en la presentación de tos crónica. Esa tos crónica va a llegar a un colapso de tráquea. Los perros de tipos de razas grandes, sobre todo cuando llegan a una edad avanzada, son muy propensos a tener problemas de laringe, sobre todo problemas funcionales, parálisis. Estamos en los dolicocéfalos, saben tener la mayor casística de presentación de tumores. Los braquicefálicos son los portadores de lo que es la línea de oro del síndrome del braquicefálico. ¿Está? Bueno, vamos a ver algunas de las patologías de vías respiratorias, las más renombradas, pero no son todas las que están ni están todas las que son. Por lo tanto, siempre cuando ustedes tienen un problema de vía respiratoria alta, acuérdense de las patologías más comunes, pero no son las únicas que pueden existir y hay que resolverlas. Bien, bien, vamos a empezar con los problemas de la cavidad nasales de resolución quirúrgica. Nosotros hemos visto síntomas básicamente de los problemas de esta zona anatómica. Se caen por secreciones crónicas y por estornudos.
es la manifestación. Generalmente las secreciones crónicas por lo general son unilaterales, salvo que el defecto o lo que tengas se encuentre por detrás de la juana posterior. Por lo general siempre generalmente son secreciones unilaterales. Acuérdense, sobre todo la cavidad nasal está muy relacionada con la salud dental, por lo tanto tienen que ustedes que explorar los dientes, las piezas dentarias una por una, sobre todo los premolares del maxilar, ¿tá? Que son las que más se comprometen. Cuando ustedes tengan una sinusitis, el único seno que van a poder probar radiológicamente es el seno frontal, desde el punto de vista radiológico, y que en la raza braquicefálico no se ve normalmente por el tipo de conformación que tiene. Tiene un seno nasal muy pequeño, un seno frontal muy pequeño y casi imperceptible desde el punto de vista radiográfico. Y muchos problemas de sinusitis o de colecta o pérdida de la radiolucidez que presenta una placa radiográfica, tiene que ver con la obstrucción del drenaje por un problema de tipo nasal. Por lo tanto, siempre exploren la cavidad nasal de la forma que le dije, ya sea por rinoscopía anterior y posterior, por tomografía para tener una mayor visualización tridimensional, que no esté obstruido solamente, sea un problema del seno únicamente y no un problema de nasal, porque el abordaje totalmente es distinto. ¿Está? Bien, la cavidad nasal básicamente les va a presentar muchísimos problemas, sobre todo los gatos van a tener mucha presentación de problemas nasales. En los gatos los problemas nasales están básicamente relacionados con la rinitis crónica, Profe, efecto de... Sí, la escucho. agrandar el power que no se ve mucho. Vamos a agrandar el power. ¿Está bien ahí? Porque no me permite la máquina, voy a tratar de solucionar esto. Apriete donde dice del lado izquierdo abajo, que dice cerrar, ahí en el power, eso le va a dar un poquito más de lugar a la pantalla. ¿Acá? Del lado izquierdo, ¿dónde dice? Del lado izquierdo, ahí donde dice cerrar. Que dice que archivo desea abajo dice cerrar. La izquierda inferior. Izquierda inferior. Por ahí, un poquito más arriba. Ahí. Ahora. Ahí está. Gracias, ¿bien? profe. Gracias a ustedes. Bueno, básicamente le decía que los gatos, generalmente cuando llegan a consulta por problemas de vías respiratorias altas, generalmente están localizados en la nariz, y generalmente la característica número uno es el estornudo, ese estornudo que a veces contiene sangre, hace epistasis, y es producto, yo le decía, del paso de alguna virósica. En esos cuadros el pronóstico es reservado, porque ya le está hablando que los cornetes nasales están muy afectados, y al estar afectados los cornetes nasales, por lo general desde el punto de vista quirúrgico, a lo mejor siempre conviene a lo mejor tomar una muestra para citología, o hacer un legrado de esa zona, por apertura de la cavidad nasal, y hacer un legrado, o directamente hacer un legrado a ciegas con un tipo de serrucho que tiene un tipo hisopo aserruchado que se mete y se va cortando todos los cornetes afectados. Pero básicamente, acuérdense ustedes que lo que yo les digo de la vía respiratoria alta y sobre todo la nariz, en el perro y en el gato también, pero en el perro básicamente traten de restaurar los dientes. Tiene mucho que ver la presión de dientes. Yo me olvidé de decirle, porque recién no lo recuerdo, bueno, nosotros utilizamos muchas veces para hacer diagnóstico de las patologías respiratorias, hisopados nasales. Algunos hacen lavados nasales para la acción de mandar a hacer una citología diagnóstica para ver si se trata de un proceso
de tipo inflamatorio y infeccioso, un problema tumoral. ¿Tá? A veces algunos pacientes caninos saben tener presentación de tumor venéreo en la zona de la nariz. En el gato el tumor más común es el linfoma y el carcinoma, ¿tá? Que son los dos tumores que prevalecen a nivel de la nariz, y en el perro básicamente el tumor que yo he visto con mayor cantidad de veces es ¿cómo se llama? Los osteosarcomas o condrosarcomas de los cornetes nasales. Y todos se caracterizan por estornudos, a veces y por epistasis o secreciones nasales. ¿Tá? Descarga nasal, bilateral, unilateral, estornudo y epistasis son los signos más comunes que se presentan en estos animales. Siempre cuando la secreción sea unilateral, no descarten, como dije antes, la presencia de un cuerpo extraño. ¿Tá? Yo he sacado hojitas, yuyitos, hilitos, ¿no? Y cuando hablamos de cuerpos lineales, en el gato sobre todo que le encanta comerse todos los ovillos habidos por haber de hilo, de taza, lo que tenga efecto hilo, el gato tiene un imán para eso, y muchas veces se lo traga, regurgita, y al regurgitar cuando sale la boca, entra por la nariz, ustedes van a ver que aflora el hilo, ya sea por el nariz o por la cavidad nasal, pero ese hilo está hecho el anclaje en el estómago, y a veces para sacarlo hay que hacer una gastrotomía y sacarlo desde el estómago. Fíjense lo importante que es saber que las piezas de los cuerpos sanguíneos en el gato se anclan en el estómago cuando aparecen por la boca, así que no es cuestión de tirar. ¿Tá? Acuérdense los gatos tienen las secuelas virales, las neoplasias más comunes, los hongos son muy raros, en esta zona son muy raros, los cuerpos extraños, problemas dentales, traumatio pólipo inflamatorio, es otra patología de resolución quirúrgica. Los gatos saben hacer crecimientos polipares de tipo inflamatorio benigno, que generalmente comienzan en el oído, en la trompa de Eustaquio, y pueden asomar hacia la cavidad oral. Algunos son tan grandes que hacen realmente una respiración muy dificultosa, y ese tipo de tumores hay que extirparlo, ¿tá? Y son generalmente de origen inflamatorio. ¿Tá? Bien. Bueno, cuando tenemos un paciente con problemas respiratorios que afectan las vías respiratorias o los senos, la clínica, preguntar, tomar datos de la edad, de cuánto hace que está con esa secreción, si fue aguda, si tiene presentación más crónica, si fue tratado, si han tomado muestras. La anamnesis y complementa toda la exploración clínica, que es importante nunca dejar de hacerla en todos los problemas, porque nos va a indicar a nosotros el camino a ir. Acuérdense, la exploración tiene que ser minuciosa. En muchos pacientes necesitan sedación para la exploración de la cavidad nasal, y de todas las alternativas complementarias que tenemos, la que mejor anda es básicamente la radiografía, la endoscopía y la tomografía. Acuérdense de las placas radiográficas. Por ejemplo, tiene un diente metido acá adentro, ¿no? Un diente después de una pelea, se taló una raíz, se fue hacia adentro, pero tenía estornudo, básicamente, y acá veremos una radiografía normal de un paciente. Fíjense los diferentes componentes: el seno frontal, la cavidad nasal, el paladar, duro, fíjense lo que es el paladar blando, hasta dónde llega, ¿tá? Exploren todas las cavidades, fíjense cómo están los huesos alveolares, cómo están las piezas dentales, y a veces falta hacer 2 o 3 incidencias para tener más o menos una noción de las afecciones de las vías respiratorias altas en cuanto a la radiografía. La tomografía es importante evaluarla porque nos permite tener los planos, ¿estamos? En forma tridimensional, y uno puede jugar con las ventanas, y de una misma imagen uno puede resaltar si quiere ver huesos, si quiere ver tejidos blandos. Ya vamos a ver cuando hablamos de tomografía las aplicaciones que tienen,
pero nos da básicamente una gran imagen tridimensional de la extensión de las lesiones, inclusive de zonas lesionadas que no se ven a una radiografía. La rinoscopía tiene que ser del tipo anterior, ¿tá? En este caso, ven acá hay un pan, ¿tá? Y de tipo posterior, donde vemos las salidas de la cuana, que en este caso están las dos cuanas abiertas, y acá se observa una pequeña masa que está en la cuana del lado derecho, ¿tá? Por lo tanto, la exploración rinoscópica, ¿tá? Da mucha ayuda, eh, porque vamos directamente a las zonas afectadas y podemos hacer con gran precisión no solamente el diagnóstico en forma directa, observando la masa, observando el cuerpo extraño, podemos proceder a tomar muestras, podemos proceder a sacar algún tipo de patología si tenemos los elementos de un tipo de tumor y lo que es más importante, hacer la toma de muestra bien dirigida, bien puntual hacia la zona afectada. Algunos por se operan. ¿Por qué? Bueno, básicamente cuando uno decide operar la nariz o la cavidad nasal, que hay diferentes técnicas, se opera para hacer un diagnóstico, ¿tá? Con mayor precisión. Generalmente el diagnóstico, normalmente uno opera para sacar una pieza que vaya a histopatología, ¿tá? Cuando la citología es dudosa o no aporta grandes datos y tiene dudas, y aparte con la cirugía muchas veces mejoramos, aunque sea de forma temporaria, la respiración o la infección del paciente, y algunas veces es terapéutica o es curativa. Nosotros generalmente cuando operamos a los gatos, en este caso, estamos abriendo una cavidad nasal, ¿tá? El abordaje de la cavidad nasal puede ser por fuera, ¿sí? Hacemos una apertura desde el cráneo, o puede ser vía oral, ¿tá? Nosotros siempre preferimos afuera en estos casos, ¿tá? Porque si bien esto no deja secuelas en el gato, la gente dice, me va a dejar secuelas, no deja nada, porque trabaja de manera de dejar estéticamente lo mejor posible al animal, y le digo que realmente después de un tiempo no se nota que no está operado. Básicamente se corta la piel, se va hacia la fascia, se encuentra muy fácil lo que son los huesos nasales, se saca el periósteo. Una vez que se saca el periósteo, se corta uno de los huesos donde vamos a trabajar nosotros, es una pequeña ventana, pero dejamos, ¿ves? Se va abriendo el hueso, se va separando, pero nunca lo eliminamos este hueso. Este hueso lo trabajamos de tal manera que hacemos como una pequeña ventanita. Acá lo van a encontrar mejor, ven, acá está la ventana. Abrimos el hueco, lo cortamos al hueso, levantamos hacia arriba, pero no, fíjense que nunca lo desconectamos de la zona donde queda adherido al cráneo, que queda adherido al mismo hueso, para después usarlo como tapita para cerrar ese espacio que está abierto. Esta zona es muy sangrante. Hay colegas que lo que hacen es obliterar la carótida para evitar el sangrado. De todas maneras, se puede con hemorragia. Nosotros acá hacemos todo el legrado, sacamos una muestra que necesitamos obtener, después ponemos la tapita en su lugar, hacemos un cierre y queda básicamente con la cara normal. Tiene un poco un problema de epistasis, pero no es significativo. Acuérdense que antes de llegar a este evento quirúrgico, hacer un diagnóstico de qué es lo que tiene y explicar al dueño la finalidad de la cirugía, que muchas veces uno encuentra una masa o tiene una densidad distinta radiológicamente, la citología no fue la indicada, y bueno, procedemos a tomar una muestra. Hay colegas que no abren, hay colegas que directamente meten un hisopo de tipo abrasivo,
¿tá? Que es como un hisopo metálico en todo el cureteaje sin abrir a través del orificio nasal, haciendo oclusiones de la laringe y de la cuana posterior para después hacer un lavaje y recuperar ese líquido, y ese es el líquido que los manda a analizar. Son criterios valen, a mí me gusta más abrir y ser más prolijo en cuanto a la apertura. De todas maneras, calculo que el dolor del cureteaje, de lo que es el de grados de nariz, tiene que ser el mismo dolor que siente el animal cuando uno abre la cavidad en forma tradicional. Por lo tanto, la analgesia es fundamental en estos pacientes. Sobre todo en el gato es importante, porque el gato, cuando las narices no trabajan o están obliteradas, el animal no come. Muchos gatos, si uno ve que está realmente muy comprometido, generalmente al mismo tiempo quirúrgico sabe colocar un tubo de alimentación esofágica, entonces nos permite alimentar por un tiempo al animal para que no se complique metabólicamente el paciente. Pero acuérdense de lo que es la cavidad nasal. Operen, siempre que ustedes sepan el porqué. Es decir, miren, yo voy a operar, que lo que estamos viendo es una masa, y no sé si la vamos a sacar totalmente, pero nos va a servir para el diagnóstico, para seguir trabajando el animal. ¿Tá? Aprovechen cuando estén, si el animal lleva mucho tiempo sin comer, sobre todo acuérdense que los gatos que no pueden respirar bien, no comen, aprovechen para colocar una sonda esogástrica del esófago, que a veces es terapéutica porque permiten retirar lo que está molestando la nariz. ¿Tá? Una complicación muy común que van a tener en la práctica, y esto hay que tenerlo en cuenta porque yo aprendí después de muchos años, no hay mucha bibliografía con respecto a esto, son las epistasis incontrolables, aquellos sangrados profusos, ¿tá? Que se presentan por los hollares, es decir, dando un espectáculo desagradable, mucho estornudo, sangre, la que está el perro mancha toda la casa con sangre, toda la botella con sangre. Entonces uno tiene que proceder a parar esa epistasis, ese sangrado, independientemente de la causa, que puede ser neoplásica, por rinitis crónica, por cuerpo extraño, por coagulopatía, hasta por hipertensión, que es raro, pero existe. Entonces va a venir y tiene que parar ese sangrado. Entonces una forma de sangrar a través de una maniobra quirúrgica. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, básicamente se cede al animal. Yo les digo, esto lo saqué, me costó buscar en internet, yo no tengo fotos mías, pero no las encontré. Bueno, básicamente cuando sedamos el animal, colocamos el traqueotubo para sedación para mantener la ventilación asistida si es necesario. Si es espontánea, mejor, pero siempre dejamos intubado. Colocamos una gasa entre en la parte orolaringe o en la zona de la laringe, y yo básicamente le meto este sonda, que es una sonda Foley, generalmente una sonda Foley 10, una sonda Foley 9, se la meto a través de la nariz a la sonda, sin inflar, que me llegue acá a la laringe. Yo abriendo la boca la veo a la sonda que está por detrás, y yo ingreso por el meato ventral de la nariz, ¿tá? Entro con la sonda, ahí la expando con líquido y la busco sellar, es decir, la traigo para acá. Este dibujo es esquemático, porque es más difícil hacer esto, colocarlo, es más fácil entrar por el meato, ¿tá? Entramos por el meato con la sonda, inflamos la sonda Foley, generalmente una sonda Foley número 8, número 10, dependiendo del paciente. Una vez que está ya el balón distendido, volvemos hacia querer sacarlo, ese balón distendido se va a clavar en la cuana posterior, ¿tá? Y hacemos un tamponamiento acá con mucha gasa, y a unos puntos. Entonces la hemorragia queda contenida en la cavidad, ¿estamos? Y la misma presión que hace la sangre va a cohibir la hemorragia, que puede ser en napa, puede ser de una arteria, de una vena, pero es automático como frenamos el sangrado.
y después nos dedicamos a descubrir cuál es la causa. ¿Se pueden obstruir los dos orificios? Sí, se pueden obstruir los dos orificios, porque a veces las epistasis son bilaterales, y a veces cuando no son bilaterales, si uno cierra un solo orificio, a veces por los mismos esfuerzos respiratorios que hace el perro, puede sangrar el otro lado. Entonces nosotros dejamos la sonda esta colocada unos 5 o 6 días, ¿estamos? Que haga bien el coágulo, ¿está? No tiene efecto sobre animales, está un poco molesto nada más, ¿está? Pero bueno, nos dedicamos ese tiempo a ver qué pasó, por qué hizo ese piquizo, que es muy común. Profe, Sí. ¿en dónde se quedaba trabado, digamos? Vos dijiste que la metíamos hasta la laringe, inflábamos y después Mira esta foto, ¿está? sí, Esto que está con una sonda Foley, ¿está? sí. ¿Bien? Bueno, esta sonda Foley la pasa por el meato ventral y va hacia atrás. Vos la sacas por el lado, la llegas a la laringe. Vos la ves visualmente la sonda, ¿está? Sin inflar. Una vez que vos ves la sonda, le agregás, le dilatás el bolo este. Pero lo dilata. Pero Sí, la dilatación va a estar acá. ¿Ah? sí, sí. Cuando vos tirás de nuevo, lo vas a ir en la cuana, Eso, en la cuana. en la cuana posterior. ¿Está? Queda ahí. ¿Me entendés? Ya tenés el tamponamiento posterior. El tamponamiento posterior yo no lo hago con sonda Foley, simplemente lo hago con unas gasas embebidas en la adrenalina y le pongo unos puntos en la zona, unos pequeños puntos acá, para que me contengan la hemorragia. Y te digo que es ella el sangrado. ¿Está? ¿Bien? Bueno, esto es para el manejo quirúrgico de la epistasis. Evidentemente el paciente, a usted esta maniobra le va a solucionar muchísimo, y es algo que se hace rápido, y bueno, van a quedar bastante bien. Después hay que descubrir la causa por qué sangró el animal. Bueno, tomamos 10 minutos de descanso y largamos cociendo la verdura que se. ¿Puede ser? ¿Hola? Bueno, sí, Vale. profe. Bueno. A los 10 nos vemos.